dirigimos, seguido de una actualización sobre algunas de nuestras tendencias de datos, incluida la más reciente información sobre el efecto protector de la vacuna contra la infección por COVID. La clave para llevar hoy es que no estamos donde debemos estar para los millones en riesgo de infección aquí en el condado de Los Ángeles. Esta tabla muestra los indicadores y umbrales de los CDC para el contagio comunitario de COVID-19. En cuanto a las tasas de casos nacionales, la transmisión comunitaria en los Estados Unidos se encuentra ahora en el nivel sustancial. Los datos de nuestro condado, que les mostraremos momentáneamente, sugieren que el contagio comunitario de COVID-19 en el condado de Los Ángeles está pasando de una propagación moderada a una sustancial con base en la tendencia en los nuevos casos diarios de COVID-19. Debido a este rápido aumento, así como a la presencia cada vez mayor de la variante Delta del virus que se propaga más fácilmente y a los millones de personas potencialmente en riesgo de infección, cada uno de nosotros tiene que hacer su parte para reducir nuestro riesgo de infección y nuestro riesgo de infectar potencialmente a otros. En un momento compartiremos los detalles de una nueva orden del funcionario de salud destinada a tratar de reducir estos niveles de contagio comunitario. Pero primero, echemos un vistazo a nuestras cifras y tendencias. Next slide, please. Nos entristece informar de tres muertes adicionales hoy. Una de las personas que murió tenía problemas de salud subyacentes. Esto eleva el número total de muertes a 24.566 en el condado de Los Ángeles. Damos nuestro más sentido pésame a aquellos de ustedes que han perdido amigos, seres queridos, familiares durante este momento difícil. Estamos informando de 1.537 nuevos casos hoy, un aumento del 83% con respecto a la semana pasada, lo que eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 1.262.578. Actualmente hay 406 personas hospitalizadas con COVID, un aumento de 30 personas durante la semana pasada. Hay 63 investigaciones abiertas en entornos residenciales colectivos y entornos no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID. A la fecha, se han realizado pruebas a más de 7,1 millones de personas y se han informado los resultados de las pruebas al condado de Los Ángeles. Nuestra tasa de casos positivos con base en la prueba diaria es de 3,75%, un aumento de la tasa del 1,2% el 15 de junio, cuando se eliminaron las restricciones de distancia física y los límites de ocupación en todos los sectores. Nuestra tasa de casos promedio diaria, con un retraso de 7 días, es ahora de 7,1 casos por 100,000 personas, también un aumento con respecto a la tasa de la semana pasada de 4,8 casos por 100,000. Nuevamente, los CDC, este aumento diario de casos al alto nivel en el que nos encontramos ahora nos coloca en la categoría de contagio sustancial. Y considerando que hemos informado más de 10,000 casos nuevos por día durante los últimos 7 días, esta tasa promedio diaria de casos se encuentra en un nivel de transmisión comunitaria sustancial sin el retraso de 7 días. Next slide, please. Por esta razón, implementaremos una orden que requiere el uso de mascarilla en interiores, independiente del estado de vacunación, que entrará en vigor a las 11:59 p.m. el sábado 17 de julio. El uso de una mascarilla cuando está en el interior con otras personas reduce tanto el riesgo de contraer como de contagiar el virus. El uso de mascarilla en interiores debe volver a convertirse en una práctica normal para todos, independiente del estado de vacunación, para que podamos detener las tendencias y el nivel de propagación que estamos viendo actualmente. Se aplicarán algunas excepciones que serán similares a los requisitos de uso de mascarilla que estaban vigentes antes del 15 de junio. Esperamos mantener esta orden hasta que comencemos a ver mejoras en la propagación comunitaria de COVID-19.
pero sería demasiado tarde esperar a que el contagio comunitario sea muy alto antes de hacer un cambio. Next slide, please. Este gráfico muestra las líneas de tendencias de casos, hospitalizaciones y muertes en nuestro condado entre el 1 de marzo y el 7 de julio de este año. Durante el último mes hemos visto un rápido aumento y un aumento sostenido en el número de nuevos casos notificados cada día, además de un continuo y lento aumento de las hospitalizaciones. Las muertes continúan siendo relativamente bajas, pero a medida que las hospitalizaciones continúan aumentando, las muertes también pueden continuar aumentando. Next slide, please. Vacunarse completamente contra COVID-19 sigue siendo la mejor decisión que pueden tomar quienes están en los grupos aprobados para recibir la vacuna. Aunque no es 100% efectiva, la vacuna reduce significativamente el riesgo de infección y para la pequeña cantidad de personas que se infectan, de hospitalización y muertes una vez que estén completamente vacunadas contra el COVID-19. Instamos a todos los residentes de los grupos aprobados a que se vacunen para protegerse a sí mismo, a sus amigos y a sus familiares. Esta diapositiva se centra en la tendencia de la tasa de casos por estado de vacunación entre el 1 de mayo y el 3 de julio de este año. Queremos señalar que estos números se obtuvieron al observar el estado de vacunación entre las personas que dieron positivo por COVID durante el periodo indicado. Como puede ver, esta realmente ha sido y todavía lo sigue siendo una pandemia de personas no vacunadas representadas por la línea naranja. A medida que los casos comenzaron a aumentar a principios de junio, puedes seguir la línea naranja para ver la tasa de casos lentamente entre las personas no vacunadas hasta la tercera semana de junio, seguida de una fuerte pendiente que comenzó la última semana de junio. En la línea verde hacia la parte inferior del gráfico que representa la tasa de casos entre personas completamente vacunadas, puede ver que el contagio se mantiene estable casi hasta la tercera semana de junio y luego comienza a aumentar ligeramente a partir de entonces. Notará que la tasa de aumento entre las personas vacunadas que dieron positivo es más lenta que la tasa de aumento de las personas no vacunadas y que según estas tasas, al 3 de julio, las personas no vacunadas tenían un riesgo 5,1 veces mayor de enfermarse con COVID en comparación con las personas vacunadas. Queremos señalar que esperamos ver que las tasas de casos entre las personas vacunadas aumenten a medida que se incremente la cobertura de vacunación. Eso se debe a que una mayor proporción de nuestra población se vacuna con el tiempo, por lo que incluso si la proporción de personas vacunadas que se infectan es pequeña, este número subirá a medida que aumente el número total de personas vacunadas. Simplemente está relacionado con que haya más personas vacunadas. Por ejemplo, elegimos al azar el 5%. El 5% de 100 es pequeño, mientras que el 5% de 1.000.000 no lo es, pero sigue siendo el 5%. Next slide, please. La mejor acción colectiva que cada uno de nosotros puede tomar es vacunarnos contra el COVID-19 si estamos entre los grupos aprobados para recibir la vacuna y tomar precauciones sensatas de manera constante, especialmente si no se ha vacunado. Next slide, please. Esta diapositiva compara las tasas de casos y hospitalización por raza y etnia del periodo de 2 semanas que finaliza el 5 de junio, junto con estas mismas métricas un mes después para el periodo de 2 semanas que finaliza el 3 de julio. También puede ver el porcentaje de población de 16 años o más por raza, etnia que haya recibido al menos una dosis de la vacuna al 11 de julio de este año. Como informamos anteriormente, durante el mes anterior al 3 de julio, todos los grupos han visto un aumento en los casos, con la tasa de casos más alta observada entre los residentes afroamericanos, cuya tasa de casos aumentó de 40 casos por 100.000 personas a 97 casos por 100.000 personas, un aumento del 143%.
También hemos visto incrementos del 81% en residentes latinos, 129% en residentes blancos y 183% en residentes asiáticos. Durante el mismo intervalo, mientras que las tasas de hospitalización disminuyeron en un 6% entre los residentes blancos, las tasas han tenido una tendencia ascendente del 10 al 50% en los residentes afroamericanos, latinos y asiáticos. Como mencionamos el 15 de junio, el riesgo de infección y enfermedad grave por COVID-19 sigue siendo más alto entre quienes no están vacunados. Desafortunadamente, estamos viendo aquí es nuestro condado, tanto en el estado como en nuestra nación y en otros países del mundo. Cuando miramos al grupo con el porcentaje más bajo de población vacunada con al menos una dosis de la vacuna COVID-19, vemos las tasas más altas de casos y hospitalización. Y para el porcentaje y para el grupo con el porcentaje más alto de la población vacunada con al menos una dosis asiático, vemos las tasas de casos de hospitalización más bajas. Next slide, please. Creemos que con el reciente aumento de casos, el seguimiento de la proliferación de variantes preocupantes sigue siendo una prioridad a medida que buscamos comprender mejor los factores que pueden estar contribuyendo al aumento de la transmisión comunitaria. Estamos especialmente preocupados por la variante Delta del virus porque se propaga más fácilmente entre las personas y más que otras variantes preocupantes. Y aunque los datos que han surgido afirman que las personas completamente vacunadas están bien protegidas de infecciones graves con variantes Delta, las personas con una sola vacuna no están tan bien protegidas y todavía hay evidencia de que una cantidad muy pequeña de personas completamente vacunadas pueden infectarse y pueden poder infectar a otros. Esta diapositiva muestra las variantes identificadas tanto por el Laboratorio de Salud Pública como por un grupo de otros laboratorios de California a partir de muestras de 7.737 vinculadas con los residentes del condado de Los Ángeles. Las variantes Delta están representadas en amarillo brillante en las barras de este gráfico. Comenzamos a ver un pequeño número de estos casos entre los residentes del condado de Los Ángeles a principios de abril y seguimos viendo un aumento en las variantes Delta como una proporción de las variantes de preocupación obtenidas por la secuencia. Como puede ver en este gráfico, la variante Delta ha sido la variante secuenciada con más frecuencia en el condado de Los Ángeles desde principios de junio y ahora representa la mayoría de las variantes de preocupación identificadas por los laboratorios. Next slide, please. Esta línea de tendencia muestra la trayectoria de la variante Delta entre las muestras secuenciadas por varios laboratorios que prestan servicios en el sur de California, incluido el Laboratorio de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El número de secuencias recolectadas entre el 27 de junio y el 3 de julio que tenían variantes Delta aisladas fue 124, es decir, 71% de todas las secuencias recolectadas esa semana. Esto está representado por la línea de tendencia azul en esta tabla. Dado que poco menos de 4 millones de residentes en el condado de Los Ángeles aún no están vacunados, el riesgo de una mayor propagación de esta variante dentro de nuestro condado sigue siendo alto. Next slide, please. Uno de los temores que algunos tienen sobre la variante Delta es que las personas completamente vacunadas no estarán tan protegidas de la infección con estas variantes como lo están con otras variantes de COVID. Esta diapositiva compara el estado de vacunación de los residentes del condado de Los Ángeles entre aquellos cuyas muestras arrojaron cualquiera de las 3 variantes principales identificadas durante el mes de junio. La información más convincente de esta diapositiva es cómo muy pocas personas que están completamente vacunadas están infectadas por las variantes. Esto es cierto a pesar de que las personas completamente vacunadas tienen más probabilidades de secuenciar sus muestras que las que no están vacunadas. También es importante tener en cuenta que, en general, la proporción de infecciones posteriores a la vacunación fue similar en todos los tipos de variantes.
Entre las personas cuyas muestras produjeron variantes Delta, alrededor del 14% estaban completamente vacunadas, en comparación con el 9% de Alfa, anteriormente llamada variante del Reino Unido, 8% de las variantes Gamma, anteriormente llamada variante de Brasil, y el 11% de todas las demás variantes. Las diferencias entre estos porcentajes son demasiado pequeñas para ser estadísticamente significativas y no sugieren grandes diferencias en el riesgo que estas variantes representan para las personas completamente vacunadas. Next slide, please. De nuevo, cada vez es más evidente que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo una de nuestras herramientas más eficaces para mantener bajos la propagación y el impacto del virus, y seguimos avanzando en la aplicación de vacunas. Al 11 de julio hemos administrado más de 10,7 millones de dosis de vacunas en el condado, incluidas más de 5,9 millones de primeras dosis y más de 4,7 millones de segundas dosis. Esto significa que más de 5,7 millones de residentes del condado de Los Ángeles han recibido una dosis y más de 5 millones están completamente vacunados. Entre los residentes del condado de Los Ángeles mayores de 16 años, el 69% ha recibido una dosis de la vacuna y el 61% está completamente vacunado. Y entre nuestras personas mayores de 65 años, el 88% ha recibido una dosis de la vacuna y el 78% está completamente vacunado. Next slide, please. Agradecemos a los millones de residentes que tomaron la decisión y se han vacunado. Seguimos viendo que semana a semana van a recibir sus primeras dosis de vacuna menos personas de las que nos gustaría ver. Como puede ver en las tendencias de vacunación representadas en esta diapositiva, entre el 5 y el 11 de julio administramos 52.744 dosis en toda la red del condado, y aunque es probable que este número aumente ligeramente debido al retraso en los informes, es poco probable que alcance las 100,000 dosis que esperamos administrar cada semana. A medida que suben los casos, aumenta la urgencia de vacunar a las personas. Next slide, please. Aunque es decepcionante que las cifras generales de vacunación sean más bajas de lo que necesitamos, hay aumentos continuos en la vacunación entre los grupos de edad más jóvenes. Al 11 de julio, el 41% de nuestros jóvenes de 12 a 15 años habían recibido al menos una vacuna, al igual que el 55% de nuestros jóvenes de 16 a 17 años. Mientras tanto, las vacunaciones en personas de 18 a 29 años aumentaron el 58% y el porcentaje de personas de 30 a 49 años vacunadas aumentó el 66%. Aunque la mayoría de las personas que reciben una primera dosis reciben su segunda dosis a tiempo, al 4 de julio cerca del 10% de los residentes del condado de Los Ángeles que han recibido una primera dosis tenían 35 días o más de retraso para su segunda dosis. Esta proporción se ha mantenido estable durante los últimos meses. Estar completamente vacunado es una mejor opción que estar parcialmente vacunado. En un estudio de laboratorio, una dosis de vacuna apenas inhibió una variante Delta del virus, mientras que las dos dosis la inhibieron casi por completo. Y aunque las personas suelen informar efectos secundarios relacionados con la vacuna que duran aproximadamente un día, estos efectos secundarios desaparecen solos o con medicamentos de venta libre y no son contagiosos. También son mucho menos graves que los efectos del propio virus. Por lo tanto, si solo tiene una dosis de la vacuna, no se siente falsamente seguro porque tiene una protección total contra el virus. Regrese y reciba su segunda dosis para que pueda sentirse seguro de que está completamente protegido. Nos complace responder a todas sus preguntas sobre la seguridad de las vacunas y los efectos secundarios en el sitio de vacunación. Queremos que se sienta tan bien por recibir su segunda dosis como nosotros por ayudarlo a recibirla. Next slide, please. En este gráfico puede ver las tasas de casos acumuladas en 7 días por cada 100,000 personas para los 5 grupos de edad con las tasas de casos más altas. Como puede ver,
Los casos son más altos y aumentan más rápido en adultos de 18 a 29 años, representados por la línea verde, seguidos por los adultos de 30 a 49 años, representados por la línea naranja. También están aumentando en niños de 12 a 17 años y de 0 a 11 años, representados por las líneas amarillas y moradas respectivamente. Esta es una dinámica diferente a la que vimos anteriormente en la pandemia, cuando el contagio era más alto entre las poblaciones mayores. En cambio, ahora estamos viendo casos en adultos más jóvenes y en niños que crecen juntos. Los niños no viven solos. En muchos hogares en este condado viven tanto niños como adultos entre 18 y 49 años. Cuando recomendamos la vacunación en adultos, lo hacemos en parte para proteger a los niños en sus hogares que no pueden ser vacunados. Cuando abogamos por la vacunación de niños de 12 años o más, lo hacemos en parte para proteger a los adultos en sus hogares y a sus compañeros de juego que no pueden vacunarse. Next slide, please. Anteriormente vimos datos que muestran que estamos viendo un aumento en los casos de hospitalizaciones que afectan de manera desproporcionada a personas de diferentes razas y etnias, mientras que vemos bajas tasas de vacunación en las comunidades, donde el contagio está aumentando más rápidamente. Esta diapositiva muestra con un poco más de detalle cómo está progresando la vacunación dentro de estas comunidades. Las tasas de vacunación en residentes afroamericanos, latinos, indios, indígenas americanos y nativos de Alaska han tenido un aumento relativo de 5 a 5,5% durante el último mes, mientras que estas tasas han aumentado más lentamente con incrementos relativos de 2,3 a 2,8 entre los residentes blancos y asiáticos. Queremos señalar que si bien hemos visto altos porcentajes de vacunación entre nuestros adultos nativos de Hawái o de las islas del Pacífico, los números de este grupo que figuran como vacunados son una sobreestimación y por lo tanto los porcentajes de vacunados también están sobreestimados. Este es un progreso más lento de lo que nos gustaría ver. Y es por eso por lo que estamos tan enfocados en mejorar el acceso a información de alta calidad sobre la vacuna y el acceso a la vacunación dentro de estas comunidades. Next slide, please. En general, cada día se vacuna a más personas en todos los grupos y seguimos estando muy agradecidos por todas nuestras alianzas y el profundo compromiso de muchos de apoyar los esfuerzos de vacunación. Al observar los subgrupos de edad por raza y origen étnico, como se ve en esta diapositiva, seguimos viendo las mismas brechas entre los adolescentes y los adultos más jóvenes que hemos visto durante las últimas semanas. Entre los grupos de edad de 12 a 15 años y de 16 a 17 años, entre un tercio y dos tercios de los adolescentes afroamericanos y latinos se vacunan en comparación con sus homólogos indígenas americanos nativos de Alaska, blancos y asiáticos. Los datos también muestran brechas significativas entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años. El 29% de los adultos afroamericanos en esta categoría y el 43% de los adultos latinos han sido vacunados, en comparación con el 59% de los blancos y el 77% de los asiáticos, entre la mitad y dos tercios menos. La desproporción también persiste entre nuestros jóvenes de 30 a 49 años. En este grupo, entre dos tercios y casi la mitad de los adultos afroamericanos han sido vacunados en comparación con sus homólogos asiáticos y blancos. Es particularmente preocupante ver brechas persistentes entre los adultos jóvenes y de mediana edad, que son una parte tan importante de nuestra fuerza laboral. Nuestras principales prioridades siguen siendo continuar brindando información precisa sobre las vacunas, garantizar que las vacunas estén ampliamente disponibles y continuar recomendando acciones sensatas para proteger a los que no están vacunados. Next slide, please. Para cerrar estas brechas, debemos hacer que vacunarse en el condado de Los Ángeles sea lo más fácil posible para los residentes de los grupos aprobados para recibir la vacuna y continuamos ofreciendo vacunas en muchos sitios diferentes en todo el condado. Como puede ver en este mapa, esta semana hay 771 sitios que ofrecen vacunas, incluidas farmacias, clínicas, sitios comunitarios y hospitales. Puede ver
que muchos de nuestros sitios de vacunación están concentrados en las áreas que han sido duramente afectadas por la pandemia. Nos permitimos recordar que puede obtener vacunas en los sitios administrados por el condado, todos los sitios, lugares manejados por la ciudad de Los Ángeles, casi todos los sitios móviles y muchos sitios comunitarios sin una cita previa. Muchos sitios abren los fines de semana y tienen horario nocturno. Visite vacunatelosangeles.com para encontrar un sitio cerca a usted. Next slide, please. Hemos continuado con nuestra estrategia para mejorar el acceso a las vacunas al hacer que los equipos móviles de vacunación lleven las vacunas a los vecindarios para llegar a las comunidades que pueden tener capacidad o tiempo limitados para llegar a uno de los sitios de vacunación establecidos. Los marcadores azules en este mapa indican los 286 sitios donde nuestros equipos móviles ofrecerán vacunas esta semana, que se concentran en estas áreas de mayor necesidad y más afectadas. Los equipos móviles de vacunas están trabajando con empleadores y organizaciones comunitarias para proporcionar vacunas e información sobre ellas en lugares convenientes donde se reúnen los residentes. Hay un formulario en el sitio de internet para solicitar un equipo móvil y alentamos a los empleadores y organizadores de eventos a que nos avisen cuando quieran organizar un equipo. Tenemos sitios instalados en tiendas minoristas, parques, centros de recreación y muchos otros lugares de reunión en todo el condado para que sea lo más fácil posible para los residentes vacunarse. Next slide, please. Queremos informarles de un piloto que estamos implementando y otro que hemos seguido para llevar vacunas a los vecindarios donde más se necesitan. En primer lugar, estamos poniendo a prueba un proyecto que en otros contextos se ha denominado vacunación en anillo o en ala. El propósito de este proyecto es vacunar a los contactos cercanos de los casos de COVID una vez identificados, así como a otros que son contactos de esos contactos cercanos. Como puede ver en la imagen a la derecha del cuadro, esto crea un anillo de personas protegidas alrededor de los contactos de la persona infectada con el objetivo de prevenir la propagación de la infección más allá de este círculo de contactos. La forma en que esto funciona en el Condado de Los Ángeles es, una vez que durante el proceso de investigación del caso se identifican esos contactos, un miembro de nuestro equipo se comunica con su contacto para rastrear contactos y ofrecerles una visita domiciliaria de una enfermera que pueda ir a vacunar a la residencia del contacto. Comenzamos el piloto de este esfuerzo el viernes pasado en el este de Los Ángeles y en el área de planificación de servicios 4, donde, como saben, hay varios vecindarios que han sido los más afectados por la pandemia. Si encontramos que la estrategia funciona, probablemente nos expandiríamos a las áreas de planificación de servicios 6 y 1, donde aún se mantienen bajas las tasas de vacunación. También continuamos proporcionando tarjetas de regalo para completar entrevistas de investigación de casos para ayudar con el rastreo de contactos y salir al campo a entrevistar casos. También tenemos asociaciones continuas con el programa de parques después del atardecer, McDonald's, los centros juveniles YMCA y otros sitios para llevar las vacunas a los eventos comunitarios, y nuestra prioridad sigue siendo aquellas comunidades con las tasas de vacunación más bajas y las más afectadas por la pandemia. Next slide, please. Una de las métricas que observamos muy de cerca para ayudar a comprender el impacto de Delta y otras variantes es la proporción de personas completamente vacunadas que dan positivo, son hospitalizadas o lamentablemente fallecen trágicamente debido al COVID. Este gráfico que se ha mostrado anteriormente presenta estos números en el Condado de Los Ángeles y tenga en cuenta que los círculos no están a escala. Observamos las pruebas positivas en el grupo de más de 4,7 millones de residentes en el Condado de Los Ángeles que alcanzaron el estado de vacunación completa entre el momento en que comenzamos a vacunar en diciembre y el 13 de julio. Entre estas personas completamente vacunadas, identificamos a 4,122 personas que dieron positivo a una infección por COVID, que lo contrajeron más de 2 semanas después de haber sido vacunadas por completo.
Queremos señalar que este es un aumento del 46% de los aproximadamente 2.800 casos posteriores a la vacunación que habíamos detectado la semana pasada. Este nuevo número se traduce en un 0,09% de las personas totalmente vacunadas que dieron positivo en la prueba frente al 0,06% de la tasa de la semana pasada. El aumento de las hospitalizaciones entre las personas totalmente vacunadas fue mucho menor, de 195 a 213, es decir, del 0,004 al 0,0045% de todas las personas totalmente vacunadas. Y las muertes en este grupo también aumentaron de manera menos dramática de 21 a 26 y de 0,0004 a 0,0005%. Lo que es importante tener en cuenta acerca de estos números es que aún son mucho más bajos que los números de personas que no están vacunadas. Recuerde las líneas de tendencia que les mostramos anteriormente. La cantidad de personas no vacunadas que se infectaron con COVID a principios de julio fue más de 5 veces mayor que en las personas vacunadas. Continuaremos monitoreando estos datos a medida que pase el tiempo. Next slide, please. El Estado publicó recientemente una guía para las escuelas primaria, intermedia y secundaria que requieren que todos dentro de las escuelas se cubran la cara. Este requisito se alinea con lo que sabemos sobre la seguridad en las escuelas. Cuando todos en el entorno educativo usan una mascarilla, en la escuela hay menos contagio de COVID, tanto en los adultos como en los niños, que en la comunidad fuera de la escuela. Pero es importante proteger a los niños antes de que comience la escuela y fuera del horario escolar. Si bien los niños generalmente tienen menos de probabilidades de sufrir resultados graves por la infección de COVID, el riesgo de hospitalización y muerte relacionados con COVID en los jóvenes no es cero. Además, prevenir la transmisión entre los niños evita el contagio de los niños a los adultos con los que viven en el hogar. Next slide, please. Y aunque exigir mascarillas en las escuelas es una manera excelente de prevenir el contagio entre los niños, ahora es un buen momento para planificar la vacunación de sus hijos de 12 años o más antes de que comience el año escolar. Queremos recordarles que por ahora solo la vacuna Pfizer está aprobada para su uso en niños de 12 años o más. Además, la primera y la segunda dosis de esta vacuna deben administrarse con 3 semanas de diferencia y una persona no se considera completamente protegida hasta 2 semanas después de la segunda vacuna. Si vacunara a su hijo adolescente con su primera dosis de la vacuna Pfizer hoy, podría recibir su segunda dosis de la vacuna el 5 de agosto y estaría completamente protegido a partir del 19 de agosto. Vacunar a su hijo ahora agregaría una capa adicional de protección solo unos días después de la reapertura de muchos distritos escolares en el condado de Los Ángeles. Escuchamos cada vez más a los adolescentes que quieren ser parte de la solución en esta pandemia. Usted puede ayudarlos a participar en la protección de sus amigos, familias y maestros vacunándose mucho antes de que comiencen el año escolar. Next slide, please. Debido a que estamos muy agradecidos con todos los que hacen su parte para protegerse a sí mismos y a sus comunidades, continuamos extendiendo obsequios de agradecimiento a los residentes que vienen a vacunarse. Queremos expresar gratitud a los muchos socios que trabajan tan duro para mejorar la cobertura de vacunación en nuestro condado. Agradecemos el apoyo de nuestros equipos deportivos, lugares de eventos y atracciones locales para ayudar a alentar a quienes aún no están protegidos a informarse y vacunarse. Entre mañana y el próximo jueves, en los sitios de vacunación administrados por el condado, los sitios de la ciudad de Los Ángeles y los sitios del Centro de Salud Infantil y Familiar de St. John's, todos los mayores de 18 años que vengan a recibir la vacuna tendrán la oportunidad de ganar uno de los 7 paquetes de boletos de diversión familiar en el Staples Center, que incluye actuaciones de los Trotamundos de Harlem y Disney on Ice, y la gira All Over America con la gimnasta Simone Biles. Agradecemos mucho la generosidad de nuestros socios en el Staples Center. Con su apoyo, 7 afortunados y muchos de sus amigos disfrutarán tanto de la protección mediante la vacunación
como de un espectáculo emocionante en un magnífico lugar del condado de Los Ángeles. Consulte las reglas oficiales en el sitio de internet del condado para obtener más detalles y durante la próxima semana tómese un tiempo para ir a vacunarse. Muchas gracias. Thank you, Monica, and thank you everyone for joining us. If you have any questions, feel free to send us an email to media@ph.lacounty.gov, and we'll be sure to take a look at that. Thank you, everyone. Have a great afternoon.